Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Irene Weiss es la profe. Revelaciones, ideas, crítica con sentido. La ciencia y la investigación, más simple y más cerca. Irene, en Sábado Verde. Hola Irene, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sergio, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. ¿Tomaste tu sol de la mañana? Sí, por supuesto. Estoy acá sentada en la ventana esperando que aparezca, porque todavía hay un poco de nubes, pero ahí lo veo medio resolana. Sí. Estoy acá justo sentada en la ventana del balcón, pero Sí. con la ventana cerrada, porque hace un frío. Claro, según los barrios, las zonas, sí, algunas personas dicen que hay lindo sol ya, pero claro, está arrancando y hace frío. Si no sale el sol estamos complicaditos. No, Irene, sí, va a salir, va a salir. Va a salir. sí, claro. Vamos a hablar de un proyecto que se desarrolla en Misiones para restaurar la selva, ¿no? Sí, exactamente. Mira, el tema era el acceso al agua, porque muchas familias recorrían más de 500 metros para buscar agua en baldes, en bidones, en un sector de la selva misionera, y bueno, según un relevamiento que se estuvo haciendo, se mejoró casi 6 veces el volumen de agua disponible en los hogares, ¿no? La mayoría de ese Estos trabajo son- lo hacían las mujeres, ¿no? Exactamente, eso justamente te quería comentar, porque son 100 familias rurales en el municipio de San Pedro, justamente en Misiones, como vos bien decías, y pasaban, la verdad, digamos, de tres, o sea, tenían nada más que unos 300 metros, 300 litros diarios, y eso no era suficiente, ¿no?, para toda esa gente. Entonces, ahora, bueno, tienen en un principio más de 1.500 litros diarios y va aumentando. Son familias que participan de un proyecto que se llama Restaurando la Selva Misionera para las personas y la naturaleza, y el contar con acceso digamos, que sea estable, porque el problema era que era intermitente, ¿no? O sea, hoy cuentan con un acceso estable al agua para consumo. Por supuesto la tienen que hervir y la tienen que clorar, porque no es segura tomarla directamente de cómo la obtienen, de pozo. Pero bueno, para poder consumirla, para poder higienizarse, para producir, no sé, su huerta o lo que fuere, necesitan hervirla, clorarla, dejar que el cloro se evapore, porque vos no podés echar el agua con cloro directamente sobre una huerta, por ejemplo, porque Claro. matas todos los cultivos. Entonces es un logro que fue posible con un trabajo conjunto, ¿no?, que combina la restauración ambiental, el fortalecimiento comunitario y la infraestructura que esté adaptada a las necesidades locales, ¿no? Vos fíjate qué importante que es el trabajo colaborativo, ¿no?, como vos siempre comentás, como lo comentamos acá también en la columna, o sea, todo tiene que ser tirando todos para el mismo lado, ¿no? O sea, eso es la única manera, combinando fortalezas y tratando de resolver, Sí. digamos, debilidades, cómo se puede resolver un problema tan serio como es el acceso al agua, ¿no? ¿Y en qué consiste la infraestructura? Supongo que debe ser algo sencillo para ese espacio y que pueda desarrollarse e instalarse con facilidad, ¿verdad? Sí, lo que ellos hicieron fue desarrollar distintas estrategias digamos, tratando de fortalecer actividades productivas, pero que sean amigables con el ambiente, con el desarrollo sostenible de las comunidades rurales, aportando, en este caso, mucho conocimiento de las comunidades rurales, pero la infraestructura de apoyo se lo dio, por un lado, el INTA, a través de, bueno, gestiones que hizo la Municipalidad de San Pedro, con también, hay que decirlo, con un apoyo muy muy fuerte de la Fundación Vida Silvestre Argentina, que siempre está presente en este tipo Pero ¿cuál es la de infraestructura? ¿Son piletones? no, no, ¿Qué es lo no, que se no, es hizo? tratar de extraer el agua subterránea, como te decía, de pozo,
pero no era tan fácil, no era tan sencillo. Vos no podés perforar la selva en cualquier lado, hacer un montón de agujeros y ver dónde sale el agua. Primero hubo que hacer un relevamiento, ¿no? Técnico, un relevamiento científico para ver cuál era el mejor lugar como para poder perforar y darles la posibilidad. Es bastante precario y sencillo por ahora, pero es un pozo con una bomba y con mangueras que les hace llegar el agua lo más cercano posible de las viviendas, que son muy rudimentarias, son viviendas humildes. Por eso me interesaba resaltar esto que vos decís, la sencillez, porque está visto que lo más complicado es tener la voluntad política de que esto ocurra para que la gente tenga un servicio básico como el agua. No se trata acá tampoco de un gran presupuesto, se trata de decisiones políticas de hacerlo, ¿no? Absolutamente. Bueno, en este caso, justamente, la Municipalidad de San Pedro se puso el proyecto al hombro y lo que hizo fue realizar mejoras en los sistemas de captación, de almacenamiento y de distribución del agua, ¿no? Que proviene directamente de esas vertientes naturales que pueden aflorar cuando vos simplemente las extraes con una bomba, ¿no? Eso hay que decirlo también, sin perjudicar para nada la selva, ¿no? Y o sea, estos trabajos, para contestarte bien la pregunta de la infraestructura, estos trabajos incluyeron la protección de las nacientes, ¿no? Porque el relevamiento técnico se hizo para ver dónde estaban de dónde provenía esa agua, ¿no? Y también construir y tratar de mejorar algún que otro reservorio. Esto previo, por supuesto, a la instalación de sistemas de bombeo, y les dio la posibilidad de poder tener tanques de almacenamiento también, ¿no? Y adecuar toda la infraestructura que permita llevar el agua directamente hasta las viviendas, cosa que antes no pasaba porque, como te decía al principio, tenía que caminar 500 metros, ¿viste? Eso es un montón, son 5 cuadras, ¿no? Y cuadras de campo, rurales, que son enormes. Entonces, esta intervención, por supuesto, fue diseñada junto con las familias. Cada familia aportó su conocimiento de la zona, porque quién mejor que el vecino conoce en los alrededores lo que tiene en su propio... Claro, eso es clave. Entonces, bueno, se consideró qué características particulares tenía cada chacra, porque cada uno de estas viviendas humildes tiene una pequeña parcela de terreno, una pequeña chacrita. Y bueno, dónde se ubicaban las vertientes y las necesidades de los que viven y producen en ese territorio, o sea, cuántos son de familia, cuánta agua necesitaban. Mira, la Organización Mundial de la Salud dice que se necesitan entre 50 y 100 litros por persona por día para cubrir las necesidades básicas, ¿no? Y la verdad que la necesidad de transportar el agua con baldes, con bidones, desde más de 500 metros a sus casas era un lío para esta gente. Así que hoy pueden contar con sistemas... Claro. Sí, no te decía nada más que hoy cuentan con sistemas que pueden, digamos, disponer del agua directamente en sus hogares, ¿no? Aunque sea con una manguera, pero no tienen que caminar esos 500 metros. ¿Viste con qué facilidad se dice en las ciudades vayan a laburar o que hay ciertos sectores que son vagos? Me pongo a pensar, mientras escucho tu relato, que si no tenés agua no hay modo de hacer una huerta para que te dé de comer. Pero en las ciudades solemos simplificar tanto y con todo el terreno que tienen por ahí son unos vagos, por eso no lo hacen. No lo hacen porque no tienen las herramientas básicas para poder desarrollarse como comunidad y tener eso que puede implicar un alimento a la mano, pero si no tenés agua es imposible hacerlo, ¿no? Totalmente. Y justamente necesitaban el apoyo del municipio, ¿no? Que no fue, en este caso no miró para otro lado, fue muy sensible a esta necesidad, y porque estas familias tenían menos de 50 litros para consumo, que es lo mínimo que te da la Organización Mundial de la Salud como
algo, digamos, normal, porque ¿cómo podés no solamente producir, cómo te podés higienizar, como lavarte los dientes, cocinar, no sé, cualquier cosa que requiera agua, ¿no? Para esta gente. Entonces, bueno, hoy en día esto ya lo tienen resuelto, aunque sea de manera muy sencilla, ya te digo, con esa manguera que sale de un tanquecito, que pueden, todavía no todos tienen el tanque, pero por lo menos tienen el agua en la manguera cerca de su casa, ¿no? Sin tener que caminar tanto. Bueno, lo celebramos, Irene, la verdad que es una buena noticia. Que ocurra, que se siga profundizando en el proyecto y que haya más familias. En la Argentina hay cientos y cientos de personas que todavía no tienen acceso al agua potable, menos a las cloacas, así que estos servicios básicos hay que seguir trabajando. Me parece que no alcanza con la buena voluntad, sino que hay que por ahí armar estos circuitos virtuosos que vos mencionabas, ¿no? Donde está el municipio, están los vecinos. Debiera estar la provincia y la nación también apuntalando estos planes como grandes directrices para un país que se transforme, ¿no? La colaboración es clave, porque esta gente es todo menos vago, ¿viste? Vos decías, nos mandan, les dicen vagos. Esta gente no sabes cómo trabaja, producen con lo que tienen, lo que pueden, y viven lo mejor posible, y es gente que se preocupa por su familia, por sus hijos, por mejorar el lugar donde viven, por cuidar la selva. Están todo el tiempo en movimiento, se levantan al alba, algunos ni luz tienen, pero se levantan al alba, como era en la antigüedad, ¿no? Cuando no existía la electricidad. Trabajan muchísimo y bueno, realmente es, a mí me parece que es como para celebrarlo, ¿no? Como vos decís, así que bueno. La colaboración es clave. Gracias, bueno. Irene, que tengas un hermoso fin de semana, que lo pases bonito. Gracias, igualmente para ustedes. Beso enorme para todos. Y si querés saber más sobre nuestra querida profe, @guaysirene en Instagram, y ahí tenés muchísimo material para conocerla cada día más y más. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.